El poblamiento original de esta región pues fue con la fundación de Monterrey en 1596 por parte de Diego de Montemayor. Eh, no se sabe exactamente en qué lugar fundó la ciudad. Don José P. Saldaña creía que en el área donde está el obelisco, lo que se llama el obelisco allá, que es con Ignacio Ramón, no recuerdo la otra calle, pero no, don José P. Saldaña creía que era allá. Otros piensan que es donde está la estatua de Diego de Montemayor por la calle Zaragoza, que es más o menos a la altura de, recuerdo que calle Allende, me parece. Y hay los que piensan que es más o menos en el área donde está la iglesia del Sagrado Corazón actualmente, cerca de donde está el Palacio de Gobierno. No hay claridad de dónde exactamente fue fundado, pero lo que sí se sabe, porque lo dice el acta de fundación, es que fue fundado donde había ojos de agua. Entonces, el panorama del centro de Monterrey en esa época, o bueno, del área del poblado de Monterrey en esa época era muy distinto al actual, porque había ojos de agua, o sea, había veneros, había ríos, incluso ríos con peces donde se pescaba, etcétera. Entonces, por esa razón, ahí se fundó la ciudad de Monterrey. Eh, por mucho tiempo solamente la ciudad de Monterrey era lo que existía en esta zona. Paulatinamente empezaron a surgir en lo que hoy en día se llama zona metropolitana algunos otros poblados. No eran en esa época municipios, eran solamente poblados. Algunos eran estancias, se les llamaba así, otros eran rancherías o haciendas, etcétera, como es el caso de algunas zonas de la misma ciudad de Monterrey actualmente, por ejemplo San Jerónimo, por ejemplo la Estanzuela. Estos eran estancias o haciendas, pero también, por ejemplo, la llamada hacienda del Topo de los Ayala, que es Escobedo actualmente, el municipio de Escobedo, o la hacienda de San Nicolás, que se puso el municipio de San Nicolás, o la hacienda de San Pedro, ¿no? Que es Pedro Garza García, etcétera. Entonces empezaron a fundarse algunos otros poblados en torno a lo que era bueno, pomposamente se le llamó Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, aunque porque iba a ser capital de un reino, por eso se le llamó así, porque iba a ser capital de un reino, el nuevo reino de León, que era el territorio al que se le había dado capitulación a Luis Carvajal y de la Cueva y a Diego de Montemayor, es decir, una autorización del rey para fundar, para fundar poblados y administrar este territorio que era muy grandote, lo que era el llamado Nuevo Reino de León. Entonces por eso se le llamó así, Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, pero la realidad es que era un territorio y un poblado muy pequeño, mucho, muy pequeño. Era prácticamente, digamos, un pueblito, ¿no? Que además sufrió el problema de inundaciones. A principios del siglo XVII, o sea, a los años 1600, poquito después de que se había fundado la ciudad, hubo fuertes inundaciones. Y estas hicieron que se cambiara el poblamiento hacia otra región. Por eso comentaba hace rato que no está muy claro dónde era el lugar original de la fundación, porque luego se movió más o menos a lo que hoy en día es la zona central, que es Catedral, Palacio, antiguo Palacio Municipal. Esa zona es la que pasó a ser la central, ¿no? Donde estaba el ex convento de San Andrés e Iglesia de San Francisco, que hablé hace rato en la exposición, más o menos en la zona entre Ocampo, hasta Juan Ignacio Ramón, más o menos esa zona, entre Zaragoza, Suazua, toda esa parte era pues la zona central poblada, porque eran pocos. Posteriormente, que sería alrededor de 1620, más o menos, no recuerdo el año exacto, Martín de Zavala, otro gobernador del nuevo Reino de León, hizo un repoblamiento de Monterrey porque estaba bastante despoblado. O sea, esas inundaciones hicieron que se despoblara. O sea, mucha gente pues se iba a otras partes, se iba a Coahuila, que ya existía, Nueva Extremadura se llamaba, o sea, se iba a otras zonas. Y entonces hubo un fuerte despoblamiento de esta ciudad. Pero Martín de Zavala, por ahí de 1620, no recuerdo el año exacto, hizo un repoblamiento, pero un repoblamiento con algunas familias. O sea, otra vez, no pensemos en una oleada, ¿no?, de muchísima gente, sino seguía siendo un poblado relativamente pequeño. Así se mantuvo por mucho tiempo, siendo un poblado relativamente pequeño, rodeado de algunos, me refiero a la ciudad de Monterrey, rodeado de algunos pequeños poblados, estancias, ranchos, haciendas, que constituyen barrios o municipios de lo que hoy en día es el área metropolitana. Insisto, hasta Escobedo, por ejemplo, o hasta la Estanzuela, por ejemplo, todo eso era parte de la zona de Monterrey, y que la Estanzuela era una estancia, Escobedo era una hacienda, esa hacienda del Topo de los Ayala, por ejemplo.
Entonces, esa fue más o menos la manera como se estuvo dando. Y claro, hubo mucha interrelación entre las personas de los diferentes poblados. No era como es hoy en día que uno agarra pues, el carro y en 10 minutos ya está, a lo mejor, si no hay tráfico, 10, 15 minutos de un municipio a otro, etcétera. No era, por supuesto, así, sino que era pues todo un viaje, ¿no? Sí, claro. Entonces en carreta, los caminos pues en apenas veredas, entonces eso obligaba a que los traslados eran lentos. Pero a pesar de esto, había mucha interacción, incluso por eso lo analizó en una tesis un egresado, un exalumno egresado de historia, muchas interacciones en matrimonios. O sea, había muchos matrimonios, muchos vínculos matrimoniales de gente de los pobladitos estos que formaban el área metropolitana con gente del núcleo central de Monterrey, que era esta, pues más o menos, aunque en realidad era más chico, lo que hoy en día le llamamos el primer cuadro de la ciudad, aproximadamente. Pero no pensemos que era ese primer cuadro de la ciudad de Monterrey poblado así de manera digamos, saturada, o sea, una casa detrás de otra, por decirlo así, sino que Muy tenía hacia espaciado. adentro mucho, está muy espaciado, así es, tenía hacia adentro muchos terrenos donde la gente sembraba, o tenía animales, o cosas por el estilo, o sea, era un ambiente mucho más rural. Además había ríos, como lo decía hace rato, o sea, era otro rostro totalmente distinto del que hoy en día veríamos, que es muy urbanizado, incluso pues Sobrepoblado. un poco sobrepoblado, muy transformado con sus edificios, etcétera. Muy muy distinto el rostro porque había ríos, porque había terrenos donde la gente sembraba, animales, un escenario bastante rural, ¿no? Podríamos decir, o aparentemente rural. Eh, pues bueno, ya hacia finales del siglo XIX, Monterrey se mantuvo de manera muy similar por mucho tiempo, o sea, saltó el periodo de la independencia hasta mediados del siglo XIX más o menos, muy similar, o sea, siendo una ciudad con crecimiento, sí, pero un crecimiento pequeño, un crecimiento modesto, y prácticamente Monterrey era, como lo dije hace un momento, el primer cuadro. Eso hasta la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron algunos procesos como la industrialización. Cuando empezó la industrialización, especialmente con las industrias más importantes como fueron ya cervecería, fundidora, etcétera, en la última década del siglo XIX. Cuando inició ese proceso de industrialización, esto hizo que Monterrey se convirtiera en un centro de atracción para migrantes. Entonces empezó a llegar gente de San Luis, por ejemplo, del estado de San Luis Potosí, o de otras partes, Zacatecas, etcétera, pero sobre todo de San Luis. La migración de San Luis fue muy importante porque incluso constituyeron lo que se llama el barrio de San Luisito, o subbarrios, o sea, como que zonas marginadas, como uno que se llama Matehualita, etcétera. O sea, era poblado por estas personas procedentes sobre todo de San Luis y que lo que hacían era pues tratar de emplearse en estas grandes empresas, ¿no? En cervecería o fundidora, en este tipo de grandes empresas, porque era un centro de atracción para esta gente. Sí, Además, de trabajo. exacto, había pues oportunidad de trabajo. Además, Ujú. esto mismo, o sea, el hecho de que hubiera trabajo y hubiera pues un salario, digamos, no era muy alto, obviamente, pero un salario más o menos modesto, pues permitía que la gente viviera con mejores condiciones de vida y que la población también aumentara. O sea, la gente pues, se reproducía más. Digo, suena muy simplista la relación, pero es real, esto se ha analizado. O sea, cuando hay mejores condiciones económicas, sobre todo antiguamente, hoy en día la situación es distinta, pero antiguamente, cuando había mejores condiciones económicas, la gente se reproducía más y los hijos que tenía sobrevivían, porque el índice de mortalidad de los niños o de los bebés era muy alto. Cualquier infección digestivo respiratoria los mataba. Entonces, eh, al haber mejores condiciones económicas, mejoraron también las condiciones de salud y de esperanza de vida de la población. Claro, esto fue lento, pero mejoró esto. Entonces, por una parte tenemos migración y por otra parte tenemos mejores condiciones de vida que permitieron que aumentara la población y que hubiera mayor índice o posibilidad de sobrevivencia o supervivencia de esta población. Eso hizo que Monterrey empezara a crecer exponencialmente. Las últimas décadas del siglo XIX, las primeras del XX, a pesar de la revolución, porque ahí se atravesó la revolución y la década de la revolución a nivel nacional representó un descenso poblacional. Desde el primer censo, que fue en 1895 a nivel nacional, hasta los últimos censos, siempre ha habido aumento.
menos en esa década. 1910 al 20, la población disminuyó. ¿Por qué? Porque fue la revolución, porque por la misma revolución mucha gente emigró, se fue a Estados Unidos o a otras partes por la situación de violencia, porque hubo epidemias como la llamada influenza española en 1918. Entonces todo esto hizo que la población disminuyera un poco, pero ese fue digamos, un lapso temporal. O sea, eso después se revirtió y del 20 en adelante, de manera sostenida, la población en todo el país y en particular en Nuevo León aumentó cada vez más. Entonces, Monterrey fue creciendo cada vez más y más. Paulatinamente fueron fundándose pues, nuevos barrios, nuevas zonas en la ciudad, hasta que pues colindó con estos municipios que eran estas antiguas haciendas, estancias, etcétera, y que ahora eran ya municipios como San Pedro, como San Nicolás, como Escobedo, como Guadalupe, estos antiguos pueblos. Guadalupe era un pueblo de indios, por ejemplo, o sea, un pueblo donde se supone que era para que vivieran indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, pero los indígenas de esta región prácticamente se extinguieron desde mediados del siglo XVIII, cuando menos. Entonces eran sobre todo tlaxcaltecas los que vivían ahí en Guadalupe, era un pueblo de indios, así se le llamaba, esa era una categoría de la época colonial, pueblo de indios, era un pueblo para que vivieran indígenas. Entonces Guadalupe, insisto, Escobedo, San Nicolás, San Pedro, por mencionar algunos casos. Al crecer Monterrey hacia la década de los 30, 40 del siglo XX, pues quedó pegado con estos municipios colindantes que antes eran lejanos, ¿no? O relativamente lejanos. O sea, había que pues tomar una carreta para ir a ese otro municipio, ¿no? Quedaron relativamente cerca y ya colindantes, ¿no? De la ciudad de Monterrey, surgiendo a mediados del siglo XX, pues eso que le llamamos área metropolitana o zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Cada vez más compleja, ¿no? Con necesidades de problemas de vivienda, problemas de servicios, transportación, seguridad, muchísimas cosas, ¿no? Eso ya son problemas, digamos, más recientes, cuando menos de los últimos 50, 60 años, que pues nosotros ya apreciamos, ¿no? Sí, que yo tengo más presentes. Exacto, que nosotros conocemos mejor.